Alejandrina Barri es legisladora porteña y la tenemos en línea telefónica. Alejandrina, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿en qué consiste en el pedido de informes que han hecho desde la legislatura sobre lo que pasó con García Moritán? Sí, presenté desde el PTS en el Frente Izquierdo un pedido de informes a principios de mayo, cuando nos enteramos de la noticia a través de distintos medios periodísticos de que había habido una contratación de 373 personas en solo 6 meses con sueldos millonarios, que nada tiene que ver con lo que gana un trabajador de la ciudad, con un presupuesto de alrededor de 400 millones de pesos por mes. Pedimos que lo aclaren inmediatamente. Hasta el día de hoy no hemos obtenido esa información. Pero esto no podía ser un recambio lógico de gestión, de que alguien, claro, es mucha gente, ¿no? 300 y pico personas es mucha gente para decir, bueno, este es mi equipo. Por supuesto, es mucha gente y sobre todo en el marco que se dio de despidos de trabajadores municipales de muchísimos años de antigüedad en áreas muy sensibles, como el área de niñez, donde yo trabajé muchísimos años, donde se despidió a trabajadores que trabajaban con situaciones de chicos, en situaciones vulnerables, y el gobierno de la ciudad ante eso decía, bueno, lo que decía Milei, no hay plata, entonces que había que hacer un ajuste presupuestario. Mientras pasaba eso, se hacía esta contratación en el Ministerio de Desarrollo Económico, nada más y nada menos, digo, que a cargo de Moritán, que hay que decirlo, digo, es uno de los representantes de la casta porteña, si las hay. Sí. Digo, no es equivalente... Más mileísta. Trato de pensarlo, si querés, inocentemente, pero ¿en otros ministerios no hubo similar cantidad o proporción de nombramientos o Moritán se queda con el récord? Moritán, por lo que vemos nosotros, se queda con el récord. Al revés, en muchos ministerios, lo que te estaba diciendo, que hubo despidos, digo, sobre todo en los ministerios que, hay áreas sensibles, como el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, digo, el área de niñez, digo, todos los sectores, trabajadores que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, que estuvimos acompañándolos en cada una de sus luchas. ¿Y qué tal? ¿Y los sueldos son altos, dijiste? Sí, los sueldos son altos. La información que tenemos que los sueldos son altos y por eso lo que necesitamos es claridad. Digo, es información muy sensible. ¿Y los nombrados son gente capacitada o tienen más bien perfil de amigos? ¿Se sabe eso? Esta es la información que nosotros queremos saber realmente, digo, por lo que se sabe por medios periodísticos, digo, más bien tiene que ver con afinidad, digo, no con un problema de formación. Imagínense, digo, el Ministerio de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo el tema del empleo en la Ciudad de Buenos Aires, si algo que ha subido en esta ciudad es la desocupación, a 7,5. Bueno, en el ministerio no parece, ahí sí que hay empleo. Concretamente, Alejandría, yo quería preguntarle, en el pedido de informe ustedes quieren saber la cantidad de nombramientos, porque hasta el momento solo se saben a través de trascendidos periodísticos. Exactamente, la cantidad de nombramientos, los nombres, para saber quiénes son, si pertenecen al propio partido, si son familiares, cuánto es el sueldo, digo, y por qué es una suma tan importante de 400 millones de pesos por mes, en un momento donde todo lo que se dice en el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, como... Sí, es un contexto de ajuste. Hay que ajustarse todo el tiempo. Claro, pero en los otros ministerios no se dio esta cantidad de nombramientos en la Ciudad de Buenos Aires. No se dio. E incluso les doy un ejemplo, ¿no? En este momento en la Ciudad de Buenos Aires es una pelea muy grande que estamos pidiendo por el reconocimiento del pase a la carrera profesional de las enfermeras, que se consiguieron 10 firmas de los 15 diputados de la Comisión de Salud. Y aducen que no se puede dar porque hay problemas presupuestarios. Una enfermera le cambiaría la vida porque hoy está cobrando solo 700.000 pesos por mes. Y vienen reclamando esto históricamente. Dice, bueno, no se puede hacer por falta de presupuesto. Y por otro lado tenemos esto, que este ministerio, con alguien que, como les digo, ha sido el principal representante de la casta y muy bravucón, con los sectores populares de la ciudad, con los desocupados. La única idea que tuvo cuando fue legislador porteño, que fue solo por 2 años,
inmediatamente le dieron un cargo de ministro, fue demoler el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Como si el problema de la desocupación, de la pobreza en Argentina fuera por un edificio y no por las políticas de los gobiernos. Tuvo esas geniales ideas, digo, pero alguien que ha sido realmente muy misógino, digo, en la siempre se paraba de la vereda de enfrente y los denotaba con frases xenófobas, etcétera. Entonces creemos que realmente, digo, alguien que hablaba, ¿no?, en contra de la casta, pero que es uno de los principales representantes de la casta porteñas, tiene que dar explicaciones. Diputada, explicaciones inmediatamente. Sí, diputada, y justamente frente al pedido de informes que usted hizo, ¿qué le respondieron en ese pedido de informes, en esa respuesta al pedido de informes? No respondieron nada, ese es el reclamo que estamos haciendo. ¿Es habitual que no le respondan un pedido de informes en la legislatura porteña? Hay veces que sí, depende del tema. Ajá. Depende del tema porque lo maneja el Ejecutivo porteño, que se responde y que no se responde. Ahora, una acusación de este tipo, digo, que ha salido, ellos tendrían que haber sido los principales interesados en responderlo, digo, porque es realmente una acusación muy seria. El propio García Moritán podría haber salido a decir, no es así. Bueno, el silencio, digo, explica muchas cosas. ¿Y no pidieron información a través de la justicia, viendo que los canales institucionales del Legislativo, Ejecutivo no funcionaron esta vez? No, todavía no, pero lo vamos a hacer. Si la legislatura sigue con esta posición de no responder algo tan sensible para el conjunto de la población, lo vamos a hacer. Diputada, perdón que le pregunte con respecto a la vida personal, más allá de este pedido de reclamos que están haciendo con respecto a estos nombramientos. ¿Se habla de la situación personal de Roberto García Moritán con respecto a Pampita? ¿Si se separaron, si están separados o no? No, realmente a mí no es un tema que me interese. Sé que da ranking, pero a mí no es un tema que me interesa. A mí lo que me interesa es que en nombre de hablar en contra de la casta ha sido alguien que siempre ha votado junto con su bloque, con Juntos por el Cambio, políticas en contra del pueblo trabajador, y que denuncias como esta ni siquiera tenga la honestidad de poder salir a aclararlas. Alguien que recordemos que, bueno, en su restaurante mismo había dicho en plena pandemia que le pagaba salarios que eran la mitad de la canasta básica a sus empleados, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es muy importante para denunciar y para que se aclare. Otra de las críticas, porque recordemos que él era un crítico fervoroso de los que no iban a trabajar, es que justamente desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están dejando trascender su molestia con que él no va mucho a trabajar al ministerio. ¿Saben algo de esto en la legislatura? Seguramente porque lo que le primó siempre fue un doble discurso, realmente, porque ese odio que tenía contra los trabajadores desocupados, digo, que no tenían trabajo justamente, digo, porque no podían acceder, les decían ñoquis, donde cuando fue legislador porteño, digo, el único proyecto que aportó es esa ridícula idea de eliminar Sí, no, y las paradojas de la historia, ¿no? Que el que veía ñoquis por todos lados ahora está teniendo que enfrentar un pedido de informe por la cantidad de personas que designó que no se sabe bien qué hacen. Exactamente, por eso él tiene que ser el principal interesado en aclararlo, cosa que no lo ha hecho cuando ha sido muy público este pedido de informe, ha salido en muchos medios, él sabe de este pedido de informe, sabe de estas denuncias y bueno, digo, este silencio, digo, muestra, digo, realmente qué es lo que está pasando. Ahora, yo quería preguntarle a Alejandrina si usted sabía cuánto cobra un ministro en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sabe más o menos? Yo tengo entendido que entre 4 y 6 millones, pero... Sí, alrededor de eso, porque un legislador en la Ciudad de Buenos Aires debe estar cobrando ahora en este momento 4 millones de pesos. Nosotros, digo, el Frente de Izquierda, como donamos nuestro sueldo y cobramos como una enfermera, no cobramos ese sueldo, pero el resto, sí, un ministro debe estar ganando entre 4 y 6 millones de pesos. O sea, imagínense comparado con lo que es una enfermera en la ciudad. Claro, en una cartera que tiene un presupuesto de 400 millones de pesos por mes, solo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Por mes. Y hoy estaba corriendo los hospitales y me decían en el Hospital Durán que ni siquiera hay gasas para atender a los pacientes.
Imagínense. O sea, después nos dicen que plata no hay, miren de dónde podría sacarse la plata. Dejar de enriquecer a los que siempre se han enriquecido realmente con la nuestra. Legisladora Carlos Burgueño, en el caso que Moritán hubiera ido a trabajar, ¿cuál es el cargo, cuál es la tarea, cuál sería el fin de ese ministerio? ¿Qué debería haber hecho? Una de las tareas de ese ministerio dice que es el fomento del empleo, cosa que si hubiera ido a trabajar no se sabe para qué fue, por eso, porque en la Ciudad de Buenos Aires si algo que ha crecido es el desempleo, o sea, salvo en su propio ministerio, ¿no? Pero después lo que ha crecido es el desempleo, 50.000 personas más en el último trimestre que se han quedado sin trabajo. Y después una cosa que pasa cotidianamente en la Ciudad de Buenos Aires, que todo lo que es el trabajo informal, trabajadores del espacio público son constantemente hostigados, perseguidos, reprimidos. Digo, alguien que se ha quedado sin trabajo y quiere vivir de una changa, sufre una persecución constante por parte del gobierno de la ciudad. Alejandrina, le agradecemos mucho el contacto. Sí, no, por favor, muchas gracias a ustedes.